Buenas tardes de nuevo, mis hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Y a los amigos que están con nosotros en esta tarde, de verdad que es un momento especial para aquellos que hemos ya gozado y disfrutado del perdón de nuestros pecados, compartir lo que hemos recibido de Dios con ustedes, el regalo de salvación, la gracia de Dios, ¿verdad? Que hemos sido beneficiados, con la que hemos sido beneficiados y también con la que hemos sido salvados. En esta tarde vamos a hablar de un tema muy interesante para los amigos que están con nosotros y ya aquellos que también hemos creído. Se titula Un encuentro con Jesús. Pero en esta tarde vamos a ver realmente 3 encuentros de la cual hombres estuvieron con la persona de Jesús y tomaron decisiones que marcaron sus vidas, ¿verdad? Y que basaban o que determinaban la eternidad, la vida, su vida eterna. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Y ahí vamos a ver el primer encuentro con Jesús en esta tarde. De un hombre que, según Lucas capítulo 18, comenzando en el versículo 18, precisamente Lucas 18, allí vemos la historia del hombre rico, del joven rico. Había una condición en esta persona, era una persona joven, ¿verdad? Le dijeron a los jóvenes que se quedaran aquí hoy, ¿verdad que sí? Están aquí. Estamos aquí los jóvenes, sí. Y Jesús quiere tener un encuentro contigo si eres joven y aún no le has conocido. Y si ya le has conocido, el Señor quiere comprometerte más, ¿verdad?, a su trabajo. Lucas capítulo 18, versículo 18 dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo hago desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Oremos, mis hermanos. Señor y Dios, gracias te doy, porque de nuevo me da la oportunidad, el privilegio de abrir tu palabra en medio de la congregación. Tener el privilegio, Señor, de ministrar tu palabra. Pero esta ocasión, Señor, para el beneficio de los amigos. Permite, Señor, que tu palabra alcance a un corazón necesitado. Un alma, Señor, atribulada. Un alma con interrogantes que solo tu palabra puede responder. Y gracias, Señor, porque nos da esta oportunidad de compartir el regalo que hemos recibido cada uno de nosotros. El regalo que no merecíamos, pero que por tu misericordia, por tu gran amor demostrado a la humanidad, Señor, nos ha dado. Que todo lo que digamos en esta tarde, Señor, sea dirigido por tu Santo Espíritu. Y que alguna alma, algún pecador pueda venir a los pies tuyos, para que en esta tarde, Señor, haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. En el nombre de Jesús, amén. Él le dijo, retomamos el versículo 21, él le dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí vemos la historia de un joven rico, una persona, como dijimos, con condición. Aparte de juventud, también poseía riquezas materiales, ¿verdad?
riquezas que podemos ver. Como hoy en día muchas personas jóvenes poseen grandes fortunas, grandes riquezas. Algunos a través de buenas empresas, ¿verdad?, que han creado y luego se han hecho famosos. Algunos siendo artistas se hacen famosos también y obtienen grandes ganancias de su trabajo, de lo que hacen, ¿verdad? Algunos también heredan una posesión, una riqueza de algún familiar, de un padre, de una madre. Toda esta condición la poseía este muchacho. Él era joven y tenía riqueza. Entonces significaba que este hombre, este joven muchacho o joven hombre, tenía poder, ¿verdad? Poder económico para hacer lo que él quisiera. Pero este muchacho, a pesar de esta condición, tenía una gran necesidad, una necesidad que iba más allá de lo que él podía tener, de lo que él podía obtener, de lo que él podía comprar. Y vemos que era una necesidad más allá de lo que cualquier otra persona podía responderle. Me imagino que él había buscado, ¿verdad?, por algún otro lado, respuesta, pero escuchó hablar ¿de quién? De la persona de Jesús. Y dijo, tengo que tener un encuentro con Jesús, debo verle, debo hablarle, debo hacerle las preguntas que me inquietan, debo conversar con esta persona de la cual he escuchado que tiene buenas respuestas y que puede entonces darme la respuesta correcta a mi interrogante. Y se dice que él tuvo un encuentro con Jesús, y este encuentro con Jesús lo vemos aquí en Lucas capítulo 18, pero también lo podemos ver en Mateo capítulo 19 y en Marcos capítulo 10. Así que los evangelios nos dan una idea, ¿verdad?, diferente en el sentido de hombres que escucharon o vieron y estuvieron presentes de los episodios y los encuentros que tuvo Jesús. Pero Lucas da detalles específicos de la condición de este hombre. Un hombre principal, dice, y aparte de que era rico, era principal en lo que hacía, y le llama maestro bueno a Jesús y tiene este encuentro con Jesús. Ahora él dijo, el Señor Jesús dijo, una cosa te falta, solo te falta una cosa. Y él dijo, no, yo sé todos los mandamientos, yo sé todas las leyes, yo he sido educado según las leyes de mi pueblo y según también las leyes de la Escritura. Y él dijo, todo esto lo hago o lo he guardado desde mi juventud, o sea que había aprendido esto. Pero el Señor le dijo, una cosa te falta, una cosa te falta. Precisamente lo que él estaba buscando era lo que le faltaba, ¿verdad? Este joven, una cosa te falta, y dice el Señor que lo enfrenta a sí mismo para ver si realmente él había hecho todo lo que él dijo anteriormente que había hecho. Todo lo he guardado desde mi juventud, he guardado los mandamientos. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. Versículo 22 dice, Jesús, oyendo esto, les dijo, aún te falta una cosa. Y allí entonces es el que el Señor lo reta, ¿verdad? Y es el que el Señor conoce los corazones de las personas que aún no le conocen. Es donde Jesús entonces, que conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones, entonces Él lo enfrenta. Dice, entonces Él retomamos el 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y siguen. Y diríamos en buen dominicano, se la puso difícil, ¿verdad?, el Señor Jesús a este joven. Este joven que lo había atesorado todo, que tenía buena posesión. Entonces se ve en la encrucijada de la vida cuando el Señor Jesús mismo le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los que no lo tienen y tendrás tesoro en el cielo. El tesoro en el cielo, dice la Biblia, que es el lugar donde el hollín ni la polilla corrompe, donde el ladrón no puede alcanzar, ¿verdad?, lo que podemos ir ahorrando. Lo que el Señor Jesús le está diciendo a él, despréndete de todo lo material y sigue lo espiritual para que atesores tesoros donde realmente debes atesorar. Al ver
la respuesta de Jesús a la pregunta de Jesús dice que el joven, escuchando eso, se pone muy triste. ¿Y por qué se pone triste este joven? Si él fue quizás con un ánimo a hacerle la pregunta a Jesús y pensaba que Jesús le iba a dar una respuesta que fuera de acorde a lo que él pensaba que él iba a escuchar. Se puso triste. ¿Y por qué se puso triste este joven? Porque todo lo que él poseía, donde él depositó su fe, donde realmente estaba su fe puesta, era en las riquezas y no en la persona de Jesús. Él se había dado cuenta de realmente dónde estaba su fe puesta y por eso se entristece de la respuesta que el Señor le da, pero también de la pregunta que el Señor le hace. Al ver esto, Jesús, que había entristecido y había entristecido mucho, dice la palabra, dijo: ¿cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos por lo que posee? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Una analogía un poco difícil de entender, ¿verdad? Algo que si pudiéramos entenderlo, una aguja, sabemos lo que es una aguja, sabemos el orificio que tiene una aguja, y pasar un camello por dentro de una aguja es bastante difícil, por no decir imposible. Pero los discípulos que le acompañaban a Jesús escucharon esto de el mismo Jesús, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y el mismo joven quizás dijo: ¿pero cómo es esto? ¿Cómo podré? Y dice, y los que oyeron esto se preguntaron. Él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si la actitud del joven hubiese sido otra, y no de entristecerse, ¿verdad?, era posible para el joven, porque también es posible para Dios. La actitud del joven era diferente, fue más aferrante a las riquezas que poseía, y el verdadero Dios que él buscaba, el verdadero Dios en el que él se amparaba, eran las riquezas. Y por eso es que el Señor dice que es bastante difícil que un rico pueda entrar. Ahora, no es imposible, porque no depende de los hombres mismos la salvación, sino de Dios. Depende de Dios mismo, que cualquier hombre que tenga una actitud de buscar a Jesús, de tener un encuentro con Jesús y buscarle de manera veraz, entonces encontrará salvación. Él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermano, o mujer, o hijo, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. Mis amigos, en esta tarde, este muchacho, este joven hombre, rico, ¿verdad?, principal entre su gente, había tenido un encuentro personal con el Señor, pero no lo ha aprovechado, lo había rechazado. Estaba buscando una respuesta quizás que se asemejara a lo que él quería escuchar, pero Jesús lo enfrentó a sí mismo para ver si realmente él guardaba los mandamientos como él decía. Que él se aferrara, ¿verdad?, a las leyes que estaban establecidas. Pero vemos tristemente que este muchacho realmente estaba buscando otra respuesta. No estaba buscando la persona de Jesús, porque el mismo Jesús le había dado respuesta a sus preguntas, y él se había entristecido porque sabía y había entendido que su fe, su confianza estaba puesta en las riquezas y no en la persona de Jesucristo. Lamentable que también muchos jóvenes en el día de hoy quieren buscar la persona de Jesús, escuchan hablar de Jesús, buscan a Jesús porque en ellos, en su interior, hay un vacío y una necesidad
que solamente Jesús puede llenar. Cuando nosotros estábamos en esa postura, ¿verdad?, buscamos la persona de Jesucristo y Él llenó esa necesidad en nuestras vidas. Jesús es el único que puede llenar el espacio que hay en tu corazón. Es la única forma física, quizás podríamos entender, que entra a nuestros corazones con una necesidad de un hueco, ¿verdad? Es como una vasija que podemos formar o una botella plástica, y solamente hay un lugar que se acomoda a esa botella. Asimismo es Jesús en la vida del hombre. Es el único que puede llenar la necesidad del hombre. Vamos a ver el otro encuentro, el segundo encuentro, en el mismo libro de Lucas, capítulo 19, ahí mismo, ¿verdad?, vecinito del capítulo 18. Y vamos a ver un encuentro que tuvo otro hombre con Jesús. Lucas capítulo 19 y versículo 1. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para ver porque él había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Otro encuentro que Jesús tuvo con otro hombre, o otro hombre que tuvo un encuentro con la persona de Jesús, con una necesidad grande, con otra necesidad, ¿verdad?, con condiciones similares al joven pasado, porque dice que este hombre era jefe de los publicanos, también era un principal en su área, y que también poseía riqueza, pero que también tenía una necesidad que llenar. Este hombre lo poseía todo, podríamos decir. El hombre de hoy anda detrás de esto, de riqueza, ¿verdad?, de estatus. Pero también el hombre de hoy anda detrás de llenar ese vacío que hay en su interior. Este hombre se había dado cuenta que Jesús iba a pasar por allí, y él procuró hacer todo para ver a Jesús, para tener un encuentro con Jesús. Y no hubo obstáculo en la vida de Zaqueo, porque dice que era un hombre pequeño de estatura. Normalmente una persona pequeña de estatura, con excusa de los hermanos que están aquí que son bajitos, ¿verdad?, le da brega entre la multitud. No estoy viendo a nadie desde aquí. Le da brega estar dentro de una multitud, ¿verdad?, que le ocupa o que le obstruye la visión para ver cualquier evento, ¿verdad? Este hombre tenía este problema. Poseía riqueza, era principal, pero tenía algo en contra, ¿verdad?, que no le permitía acercarse a Jesús. Muchas personas, recuerden, a Jesús lo seguía muchas personas, siempre le seguía muchas personas, pero era un hombre inteligente. Era pequeño, pero era inteligente. Y él dijo: Jesús tiene que pasar por aquí, va a pasar por ahí. Y buscó aquel árbol que dice, lo describe como un árbol sicómoro, un árbol frondoso, ¿verdad?, de ramas fuertes. Y allí él se subió, se trepó, ¿verdad?, se encaramó, dicen los dominicanos, en el árbol. Y allí entonces esperaba la presencia de Jesús, esperaba el paso de Jesús. Y dice que Jesús, como Hijo de Dios, que lo sabe todo, cuando estaba pasando por allí, ¿qué pasó? Se dio cuenta que había un hombre necesitado. Se había dado cuenta que allí estaba Zaqueo. Él lo conocía por su nombre, a este hombre. Y él dice que cuando Jesús estaba pasando por aquel lugar, mirando hacia arriba, donde estaba el árbol, ¿verdad?, donde aquel hombre había encontrado la astucia de poder ver a la persona de Jesús, entonces Jesús le miró y le dijo: Zaqueo, por su nombre, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo
en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Los hombres se asombraban de esto. Cuando el Señor nos buscó a nosotros, ¿cómo éramos nosotros? Si el Señor no nos hubiese buscado, entonces estuviéramos perdidos, porque éramos hombres y mujeres, ¿cómo? Pecadores. Cuando el Señor entró a mi casa, entonces las personas pudieron decir, bueno, entró a la casa de un pecador, y lo hubiesen dicho con razón. Pero Jesús, que conoce las necesidades espirituales de los hombres, no le importó ni le importa tu condición, porque Él lo que quiere es salvar tu vida. A Él le preocupa tu persona, a Él le preocupa tu condición, no importa cuál sea, no importa cuánto hayas pecado, no importa cuánto hayas cometido errores en la vida, Él te está buscando. Y Él mira hacia arriba, hacia el árbol donde estás, y te dice, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. El milagro del cambio de vida se había efectuado en la vida de Zaqueo. Jesús había posado en el corazón, no solamente en la casa de Zaqueo, sino en su corazón. Lo había transformado, lo había cambiado en un hombre de ser un publicano, un cobrador de impuestos, que por lo regular cobraba de más, ¿verdad? Porque él lo confiesa aquí en el versículo 8. Entonces, él lo había cambiado. Ya este hombre no era un pecador, había pasado de ser pecador a ser salvado. Y en esta tarde, mis amigos, el Señor quiere hacer lo mismo en tu vida. En cambio, el joven rico, del cual hablamos ahorita, se apenó mucho, se puso muy triste, porque él había depositado su fe en las riquezas. En cambio, Zaqueo se había despojado de su riqueza, se había despojado, quería que el Señor le cambiara, aun cuando las personas los murmuraban, diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. A él no le importó eso. Cerró sus oídos, cerró sus ojos y dijo, yo quiero encontrarme con la persona de Jesús para que Él transforme mi vida. En esta tarde el Señor quiere transformar tu vida. En esta tarde el Señor quiere cambiar tu corazón. En esta tarde el Señor quiere transformar tu vida de manera tal que tú puedas cambiar como lo hizo este hombre y decir lo que dijo este hombre de manera espontánea cuando ya había sido cambiado. Y quizás se sorprendieron todos los que estaban allí, que murmuraban y que lo habían murmurado, y dijeron, ¿cómo es esto? Que este hombre, siendo un publicano, siendo un cobrador de impuestos, ahora se presenta ante nosotros y nos dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es el resultado de un hombre transformado. Es el resultado de una mujer transformada que conoce a Cristo, que tiene un encuentro personal con Jesús y ya su vida es totalmente diferente. Es un giro de 180 grados. Si estábamos caminando en esa dirección, nos movemos atrás y caminamos en la otra dirección, porque Cristo le ha transformado. Cristo te quiere transformar en esta tarde. Cristo quiere tener un encuentro personal contigo, al igual que como lo hizo Zaqueo. Jesús había cambiado la vida de Zaqueo y su vida había dado un giro tremendo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
hoy, y yo sé que cada vez que hay la oportunidad de predicar el Evangelio, ha venido la salvación a esta iglesia. Y tú tienes la oportunidad de tener un encuentro personal con el Señor Jesús y ser transformado y ser cambiado por la persona misma de Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La respuesta que el Señor le da a aquellos que murmuraron en el versículo 7, ¿verdad? Había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. El Señor le dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El sano no tiene necesidad de hospital, ¿verdad? Ni de clínica. Y por eso el Señor le da esta respuesta a los hombres que murmuraban. Y también al mismo Zaqueo. Y él había dado salvación y vida eterna a la casa de Zaqueo. No solamente a Zaqueo, ¿verdad? Sino que cualquier otro hombre, cualquier otra mujer, cualquier otro familiar que estuviera allí, entonces también tenía la misma oportunidad que tuvo Zaqueo. Ya hemos visto dos encuentros de Jesús con dos hombres diferentes, con dos resultados diferentes, uno para perdición, otro para salvación. Ahora hay un encuentro en esta tarde de Jesús con un hombre que se llamaba Nicodemo. Pero yo quiero que tú pienses en este hombre que se llama Nicodemo y tú cambies a Nicodemo por tu nombre en esta tarde. San Juan capítulo 3, a la altura de su primer, o mejor dicho, comenzando en su primer verso, nos habla de ese encuentro que tuvo Jesús con este hombre. San Juan capítulo 3, y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Otro principal, ¿verdad? Condiciones similares en esta tarde de los hombres que habían tenido encuentro con Jesús. Este vino a Jesús de noche. A diferencia de los demás que no hace notar Lucas o que no hizo notar Lucas, Juan dice que este hombre llamado Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Las condiciones de este hombre, dijimos, eran similares a los anteriores. Era principal de entre los judíos. Era un hombre importante en la sinagoga. Era un hombre que conocía las Escrituras, pero tenía la misma necesidad que tenían los hombres anteriores. Es Nicodemo que tiene la misma necesidad que en esta tarde cualquier amigo que no ha conocido a Jesús la tiene. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Aunque este hombre conocía las Escrituras y era religioso, reconoció en su corazón que tenía que tener un encuentro con la persona de Jesús. Hay muchos hombres hoy en día que son así, son religiosos, van por la línea, ¿verdad? Viven una vida organizada, ordenada, pero no han tenido un encuentro personal con Jesús. Algo le falta. Y esa es la posición de este hombre. Esta es la condición de este hombre. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Respondiendo a pregunta de este hombre, conocedor de las Escrituras, y él se atreve a responder a Jesús de esta manera: ¿cómo puede un hombre, siendo adulto, volver a nacer, entrar al vientre de su madre y nacer? Pero él no se refería a lo carnal, él no se refería a lo natural, él se refería a lo espiritual. No te maravilles que te dijo: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Hay una de las condiciones de este hombre que no mencionamos al principio, y dice que él encontró a Jesús ¿cómo? ¿En qué horario? De noche. ¿Por qué de noche? Porque era un principal entre los judíos, era un hombre importante entre la sinagoga, y tenía temor de que lo vieran tener un encuentro con Jesús. Pero aún así, rompió barreras, rompió obstáculos para tener encuentro con Jesús. Quizás tú estás aquí en esta tarde y has roto obstáculos, has roto barreras, has roto paradigmas, ¿verdad?, o esquemas del mundo de hoy. Que quizás te dicen: oh, pues tú vas a la iglesia evangélica. Pero realmente tú has venido a esta iglesia porque Jesús te está llamando. Jesús te quiere salvar. Jesús te quiere transformar. Jesús te quiere dar vida y vida en abundancia como nos ha dado a nosotros. Jesús quiere hacer en ti un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, como aquel que le estaba ofreciendo a Nicodemo. Y por eso yo digo que en vez de Nicodemo, entonces debes cambiar tu nombre y poner el nombre tuyo, ¿verdad? Donde dice Nicodemo, ponte tú mismo, porque debes tener en esta tarde un encuentro personal con el Señor Jesús. Ojalá que no seas como el joven rico que se entristeció y prefirió seguir depositando su fe en las riquezas. De cierto os digo que lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creáis, ¿cómo creáis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En una ocasión, como muchos sabemos, ¿verdad?, esta historia, el pueblo de Israel, habiendo desobedecido a Dios, le era necesario mirar hacia la serpiente de bronce para ser salvado. Y dice que nuestro Señor Jesucristo también fue levantado en la cruz del Calvario, de la que nos beneficiamos ya todos nosotros, como habíamos hablado anteriormente, y de la que tú también en esta tarde te puedes beneficiar. Y mirar hacia arriba y decir: Señor Jesús, sálvame, porque perezco. Sálvame porque soy un hombre pecador, soy una mujer pecadora y necesito ser salvado, necesito nacer de nuevo, necesito ser transformado como lo fue Zaqueo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese versículo 16 que resume el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el desprendimiento de un Dios amoroso, un Dios misericordioso, que no escatimó, ¿verdad?, el hecho de que fuera su único hijo, su unigénito, y también su hijo unigénito no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como se aferró el joven rico. Y damos la gloria a su Hijo, que se desprendió de toda riqueza para amarnos a cada uno de nosotros y darnos salvación y vida eterna. Versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo universal, ¿verdad? Es un versículo, uno de los versículos que más fácil se puede aprender cualquier persona. Pero cuando lo sabemos y lo hacemos de nosotros, este texto, entonces obtendremos de Dios la salvación de nuestras vidas. Como la obtuvo Zaqueo, ¿verdad? Como procuró entenderlo Nicodemo, y que no le importó ser principal entre los judíos, se acercó a la persona de Jesús para entender el misterio de Dios revelado a los hombres. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todos nosotros hemos sido salvados, ¿verdad, hermanos? Levante la mano el que ha sido salvado por la sangre de Cristo en esta tarde y que puede dar testimonio, ¿verdad?, para que otros puedan ser salvados. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. El amor de Dios es maravilloso, tan grande que no lo podemos entender, tan alto que no podemos ir encima de Él, tan profundo que no podemos ir debajo de Él, tan ancho que no podemos ir afuera de Él, tan grande es el amor de Dios que se derramó hacia la humanidad por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. Y hoy, en esta tarde, quiere tener un encuentro contigo. Él quiere darte salvación y vida eterna. Él quiere darte beneficios como nos ha dado a nosotros. Su amor por mí es más dulce que la miel, dice una canción. Y su misericordia, ¿verdad? Las misericordias de Dios son inagotables. Y es tan misericordioso que nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Él te ha dado en esta tarde la oportunidad de acercarse a ti. Él te ha dado la oportunidad de venir a esta casa, donde predicamos a Cristo y donde queremos compartir a Cristo con nuestros amigos, con las personas que amamos, con las personas que conocemos y aún las que no conocemos. Ojalá que en esta tarde puedas tener un encuentro como lo tuvieron estos hombres, pero más como lo tuvo Zaqueo, que dijo: si en algo he defraudado, se lo devolveré 4 veces. Y todo lo que he hecho mal, de ahora en adelante, lo quiero hacer para honra y gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga. Si alguien siente la necesidad de orar en esta tarde, puede hacerlo. Vamos a tener un tiempo de oración. Y si alguien ha entendido el Evangelio de salvación, el encuentro que cualquier hombre, cualquier mujer puede tener, la oportunidad que nosotros tuvimos y que queremos compartir en esta tarde, puede hacer esta oración. Señor y Dios, quiero tener un encuentro personal contigo en esta tarde. Quiero ser cambiado, quiero ser transformado. Quiero ser renovado, quiero ser justificado. Quiero ser santificado para tu gloria, Señor. Transforma mi vida, Señor, y hazme entender que soy un pecador, que soy una pecadora. Hazme entender que debo nacer de nuevo
para obtener los beneficios de la cruz donde tu Hijo fue crucificado, donde la sangre de tu Hijo fue derramada, donde la sangre que limpia los pecados del hombre fue esparcida, fue derramada. En esta tarde quiero ser lavado, quiero ser transformado, quiero que mi corazón sea lavado con la sangre preciosa de tu Jesucristo, para ser un hombre cambiado, para ser una mujer cambiada. Quiero experimentar el poder de la cruz en mi vida. Quiero sentir el amor tuyo demostrado a través de tu Jesucristo. Y quiero ser alcanzado, Señor, por ese gran amor incomparable. Hoy me rindo a ti, Señor. En el nombre de tu Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.